Sí, profe, sí se ve. Ok, listo, bueno. Entonces vamos a hablar hoy de la descomposición de fuerzas. Bien, la descomposición de fuerzas. Vamos a tratar de abordar 4 ejes temáticos: el ejercicio de qué es una componente, la estimación de las componentes, la suma de fuerzas por componentes y hablar de un caso particular que es el de suma de fuerzas concurrentes. Estos serían los 4 ejes sobre los que nos vamos a mover en esta clase el día de hoy. Bien, ¿qué es una componente? Entonces lo primero que tenemos que recordar es que los vectores son aplicados a la aceleración, a la velocidad, pero también a la fuerza. Entonces, dado que las fuerzas son un vector, como las fuerzas son un vector, los vectores tienen unas particularidades. Tienen los siguientes elementos. Tienen la magnitud dada por el valor que lo representa, la dirección y el sentido. La magnitud puede ser dada por el valor o por la magnitud de la línea o longitud de la línea que tracemos. La dirección y el sentido dependen del plano de referencia. Nosotros hemos utilizado el plano cartesiano. ¿Listo? El plano de referencia. ¿Bien? Entonces por eso dice acá, dado que las fuerzas son un vector, muchas de ellas pueden estar orientadas en direcciones diferentes a ser paralelas a X y a Y. ¿Qué significa eso? Entonces yo tengo mi plano cartesiano en este punto. Bien. Y paralelas es lo siguiente. Supongamos que yo tengo una tensión y una fuerza aplicada. Estas dos fuerzas son paralelas al eje X, dado que van en esa dirección y en el mismo sentido. Van en dirección horizontal y su sentido es hacia el positivo. Entonces decimos que son fuerzas paralelas. Pero no siempre las fuerzas son paralelas. En otras ocasiones pueden tomar direcciones diferentes. Bien, entonces como en el caso de acá que estamos viendo, esta báscula, bien, me está midiendo esta fuerza, me dice que esta fuerza es de 1 newton. ¿Listo? Esta otra me está diciendo que esta fuerza es de 2 newtons. Bien, pero aquí ahora tenemos el posicionamiento de la báscula de forma diferente. Bien, donde la fuerza que se está aplicando es esta que está en forma diagonal. Bien, y esta fuerza, bien, tiene una proyección o una imagen sobre el eje X y este sería su proyección sobre el eje Y. Cuando yo hablo de proyecciones, como sus imágenes, bien, como sus imágenes, las imágenes que tendrían en el eje X y en el eje Y. Este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, es el que está dando la dirección. Esos ángulos pueden ser valores entre 0 y 90 grados o podrían ser también entre 0 y 180 grados. ¿Listo? Eso nos define entonces un vector que tiene componentes, porque no queda ni paralelo ni a X ni a Y, sino que queda diagonal a ellos, o sea, algo de esta manera. Por ejemplo, algo así. Bien, entonces como ustedes pueden ver, esta dirección no es ni paralela a X ni paralela a Y. Por lo tanto, aquí toca hallar componentes. Bien, es por esa situación que surge el hecho de las componentes. Hasta ahí vamos, por favor. Aló. Ana, ¿alguna pregunta, observación, por favor? ¿Algo? No, profe, pero sí, está claro. Ok, listo. Entonces, las componentes son las proyecciones. Proyecciones, dice acá. Bien, proyecciones. ¿Qué es una proyección?
como les decía, es la imagen de un vector en el sistema de referencia. Entonces, si yo tengo mi vector por acá, mi vector F1 o fuerza 1, ese vector tiene un ángulo, entonces ese vector tendrá una proyección sobre X, se llamará fuerza 1 en X, y tendrá una proyección en Y, fuerza 1 en Y. Estas son las componentes. Por eso dice ahí, son las proyecciones del vector sobre los ejes de referencia. Las componentes deben formar entre ellas un ángulo de 90 grados, que ustedes lo observan acá, miren, aquí está 90 grados. Bien, 90 grados. Y cuando yo tengo dos vectores que forman un ángulo de 90 grados, digamos fuerza 1 en X y fuerza 1 en Y, formando los 90 grados, bien, listo. Entonces, esa composición nos indicaría que el vector que formamos sería la hipotenusa. Un momentico, aquí les borro para trasladarlo allí. Mejor. Listo. Aquí, fuerza 1 en Y. Aquí están los 90 grados. Entonces mi vector, el vector rojito, sería la hipotenusa. Bien. Bien. Acá. Entonces miren, mi vector estaría constituido de dos catetos, siendo él la hipotenusa. Como esto se puede configurar como un triángulo, ese triángulo se llama triángulo rectángulo y sobre él aplica el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa, es igual a los catetos sumados al cuadrado. Bien, entonces para nuestro cuadrito de acá, ¿cómo quedaría la expresión? Para este esquema de acá, la fuerza que nos dan sería la hipotenusa, la fuerza 1 en X sería su cateto A y la fuerza en Y sería su cateto B. Y ahí podríamos nosotros estimar la relación de componentes con la fuerza resultante o la fuerza total. Bien, de esa manera se hace el proceso analítico de las componentes. Bien, entonces las componentes son imágenes que se hacen del vector fuerza sobre los ejes de referencia, es decir, sobre X y sobre Y, siempre y cuando esa fuerza no sea ni horizontal ni vertical, sino quede en forma diagonal. Y se puede emplear el teorema de Pitágoras para construir gráficamente las componentes, siendo una componente la dirección horizontal y siendo la otra componente la dirección vertical. Por favor, no sé si hasta ahí hay preguntas, dudas, aclaraciones. No, profe. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo se estiman las componentes de un vector? Entonces, como les decía, tomamos el vector inicial y trazamos sus componentes, es decir, su imagen en X, su imagen en Y. Esta imagen es paralela acá, bien, digamos que se podría aquí duplicar, bien, se puede trasladar y hacer su paralelo, listo.
fuerza en X. Bien, perdón, en Y, ay, hijo de madre, en Y. Listo, aquí están los 90 grados y esas serían las componentes. Entonces, sería componente en X, componente en Y. Bien, listo. Dicho esto, el procedimiento para hallar las componentes es el siguiente. 1. Mirar cuál es el ángulo del vector. ¿A qué hace referencia a eso? Pues este ángulo de acá tendrá una medida. Bien, este es el ángulo. Bien, este ángulo tendrá una medida. Bien, entonces hay que identificar ese ángulo. Segundo, hacer el triángulo rectángulo para hacer los catetos respectivos, lo que hemos hecho acá. Componente en X, componente en Y. Cateto 1, cateto 2 y que mi vector fuerza sea la hipotenusa. Y 3, aquí venimos a hacer uso de la matemática el año pasado, la trigonometría. Emplear las relaciones de seno y coseno. Bien, entonces aquí viene la pregunta. La relación de seno, ¿cómo es? La relación de coseno, ¿cómo es? A ver, por favor, ¿quién nos recuerda? ¿Cómo se define el coseno y el seno? Cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre hipotenusa. Listo, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, entonces, ¿qué es eso del opuesto y el adyacente? Tiene que ver con la ubicación del ángulo. Bien, cuando un ángulo se forma siempre de dos lados, entonces se forma de la hipotenusa y de uno de los catetos. El cateto que ayuda a formar el ángulo se llama adyacente, el que no lo forma se llama opuesto. Entonces, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente porque ayuda a formar el ángulo. Entonces, en este caso, el seno del ángulo, el seno de alfa, ¿sí? Alfa puede ser 30, 40, 50, lo que sea, será para este tipo de triángulo el siguiente. La componente en Y, F en Y, sobre la hipotenusa que sería F. ¿Qué sería el coseno? El coseno de ese ángulo es igual al cateto adyacente, la componente en X, F en X, y la fuerza, que sería la hipotenusa. Aquí hay un paso muy sencillito y es el siguiente. Lo que nosotros queremos hallar la componente, entonces la despejamos. Esta fuerza está dividiendo, pasa a multiplicar, me queda fuerza seno de alfa, sería igual a la fuerza en Y. Y para este caso acá, fuerza por coseno de alfa sería la fuerza en X. Y de esa manera se obtienen las componentes de una fuerza, siempre y cuando esas actúen en forma diagonal. ¿Listo? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, disculpen, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, aclaración, si son tan amables? No, señor profe. Bien, me dicen cuando pueda quitar la imagen, por favor. Disculpen, ¿me indican cuando pueda retirar la imagen? Profe, yo creo que ya. Sí. Sí, profe, ya. Bueno, disculpen aquí la calidad de la imagen, la verdad se me pixeló. Entonces, mire, aquí está la componente en X y la componente en Y. ¿Listo?
En X con el coseno, cateto adyacente. En Y con el seno porque es cateto opuesto. ¿Listo? Adyacente, opuesto. Adyacente, opuesto. Listo. Vamos a hacer un ejemplo frente a esa estimación. Bien. Entonces voy a compartirles ahora todo el screen para poderles compartir mi tablero. ¿Ya están viendo el tablero? Sí. ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí, sí. Sí, profe. No. Muchas gracias. Ya les termino aquí de hacer la configuración. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien. Vamos a determinar las componentes. Bueno, si miramos cuánto mide esa flecha. Tiene las componentes del vector fuerza de la imagen. A ver, listo. Bien. Ujú. Me va a tocar recortar. Mira, si quiero que salga como con más precisión, entonces ya un momentico. Bueno, entonces aquí como pueden ver, yo lo medí de 5 centímetros. Voy a plantear una escala aquí para que nos quede mejor correspondiente del ejercicio. Entonces déjenme aquí expresar 50 newtons. Y aquí haciendo la retencia de la escala, 1 centímetro, 10 newtons. Bien, listo. Entonces vamos a estimar. Bien, vamos a estimar. Borrémosle acá también. Ay, tengo que mirar el ángulo. Vamos a estimar las componentes de este vector.
El ángulo acá es de... No sé si lo alcanzan a ver ahí. Tenemos más o menos 41 grados. Miren. Veamos 10, 20, 30, 40, 41 grados. Entonces, aquí tenemos 41 grados. Listo. Listo, vamos a estimar las componentes. Por favor, ustedes me dicen cuando tengan allá su esquema similar, por favor. Me dicen cuando pueda continuar, por favor. Para hallar las componentes de este caso. Profe, una pregunta. ¿Por qué se le pone la superficie o como ese rectángulo ahí? Ah, porque, bueno, las fuerzas se aplican sobre cuerpos, ¿no? Entonces, buena observación acá. Ah, listo, profe. Dale. Entonces es un bloque o cuerpo. Gracias, Anita, muchas gracias por la pregunta. Muy bien. Ya. ¿Cuál otra, por favor? Por favor, me indican cuando pueda iniciar, si son tan amables. ¿Listo, profe? Ok. Entonces, vamos a trazar las componentes. Bien. Entonces me voy a llevar esta línea para acá. Listo. Aquí ya sabemos que está la cabeza del vector. Ya sabemos que forma 41 grados. Acá. Y trazamos las componentes. Voy a trazar las componentes. Trazar las componentes es formar el triángulo rectángulo. Bien. Entonces voy a bajar desde la cabeza a la horizontal y desde la horizontal a este punto. Y ahí tenemos las componentes. Esta sería la componente en X. Recuerda que también tiene dirección. Y esta sería la componente en Y. ¿Listo? Entonces sería fuerza en X y fuerza en Y. Esta de acá es F, que tiene un valor de 50 newtons. Y aquí está el ángulo que hablábamos de 90 grados, miren. ¿Listo? La componente en X y vamos a estimar la componente en Y. Bien, componente en X. Entonces, nos dice, de acuerdo a la definición anterior que teníamos acá, la fuerza por el coseno del ángulo y en Y la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, fuerza por coseno del ángulo. Y aquí me dice fuerza por el seno del ángulo. Esto me dice la fuerza. ¿Cuánto era la fuerza? 50 newtons por el coseno, bien, de 41 grados. Y aquí tengo 50 newtons
por el seno de 41 grados. Bien. Ahí está la estipulación de los valores. Por favor, ¿hasta ahí es claro? Por favor, ¿hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok, ahora procedemos a hacer la operación. Ahora estoy mostrando una calculadora, ¿sí? Sí, sí se ve, profe. ¿Yo les había mostrado esa calculadora alguna vez? Sí, algún día. ¿Mm? ¿Sí? Sí, profe. No me acuerdo. Bueno, igual se las envío ahí por el chat. Ahí se las envío. Me parece muy buena. También está en la App Store, la Play Store, perdón. No sé si para Apple está. Listo, entonces 50 por, entonces aquí, coseno, ¿de cuánto? De, dimos 41 grados, ¿cierto? Ujú, sí, 41 grados. Listo. Entonces, por favor, es importante los siguientes detallitos. Por favor. Primer detallito. Voy a ponerlo por acá. La calculadora esté configurada en grados, ¿listo? Ahí está. ¿Listo? Dec es grados desde 0 hasta 60. Cuando dice rad, significa configurada en radianes, ¿no? Creo que esto ustedes lo manejaron desde la parte de trigonometría con la profesora Andrea. Listo, aquí tenemos, este es el valor de la fuerza. Y este de acá es la magnitud o la dirección mejor. Bien. ¿Claro hasta ahí? Ujú, sí, señor. Listo. Entonces, bien. Un momentico. Ay, ¿qué fue lo que hice? Acá. Listo. Bien. Entonces, ahí ¿qué hacemos? Ahí ya calculamos. Miren que la calculadora hace 50 por coseno de 41 grados. Está diciendo que está trabajando en grados, en sistema de 1 a 360. De 0 a 360. Igual. 37.73. Entonces, esto me da 37.73 newtons porque es una fuerza. ¿Listo? Y ahora vamos con la fuerza en Y. Bien. Sería lo siguiente. 50 ya no por coseno sino por seno. Bien. ¿Vamos ahí? ¿Van conmigo? Un momentico, aquí pego un pantallazo que tengo. Listo. ¿Van ahí? ¿Están viendo la calculadora? Sí, señor. 50 Ujú. por seno de 41. Bien, lo mismo. Lo mismo. Bien, lo mismo. Dirección. Bien. Dirección. ¿Listo?
les da 32.80. Bien. Y ahí hemos estimado las componentes. Listo. Y si usted mira acá, bien, 37.73 más o menos 3.8, mire, 3.8. Bien, un poquito antes. Y la otra nos da 32.8. Ay, Dios mío, ahora me quedo mirando. Ahí está. 3.2, casi 3.3. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las componentes. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, profe. Bien, Anita, ¿alguna pregunta, duda en el chat? No sé. No, señor. Por ahora no. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Hágala, por favor. ¿Nadie? Bueno, ¿me dicen por favor cuando pueda retirar la imagen? Sí, dime, ¿qué pregunta tienes? Una, ¿usted nos va a dejar taller de este tema? Porque es que no Esta. hemos terminado el otro todavía. No, es que este punto está dentro del taller. Estoy Mm, explicando para que puedan hacer el punto 3 y el punto 4. vale. ¿Listo? No, eso ya está dentro del taller. No es un nuevo taller, no te preocupes. Profe, Estoy dando los puntos para que hagan el punto 3 y 4. ¿Listo? Profe profe, Peñuela tiene una pregunta. Sí, dale, Peñuela, por favor, te escucho. para verificar que quedó bien, es necesario medirlo con la regla. Así como que No. Yo lo hice de esta manera porque pues lo hice con medias para que vieran, digamos, lo siguiente, que las componentes siempre son menores. Recuerde que en el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa siempre es el mayor y los catetos son menores, ¿no? Bien. Entonces lo hice con la regla para que verificaran eso, pero obviamente, pues ustedes simplemente van a ir a la parte analítica. No lo van a hacer gráficamente por ahora. ¿Listo? Profe, y tengo otra pregunta. En el desarrollo del taller tenemos que hacer el triángulo, ¿sí? Claro, trazar las componentes, claro. Ah, listo, profe. Ok, listo. ¿Qué más? ¿Quién tiene más preguntas, por favor? ¿No? Bueno, por favor, me dicen si me puedo ubicar en la presentación, por favor. ¿Ya me puedo pasar a la presentación? Sí, profe. Listo. Entonces ahí ya tenemos el trazado de las componentes. Listo. ¿Cómo se suman fuerzas por componentes? Entonces dice acá la definición. La suma de fuerzas por componentes, bien, sobre un cuerpo se realiza de acuerdo a los ejes de referencia. ¿Qué quiere decir eso? La suma de fuerzas sobre un cuerpo se realiza por componentes, de acuerdo a los ejes de referencia. Entonces, sumo las fuerzas en X. Esto me dice suma de fuerzas en X. Es decir, solamente las que sean horizontales. Y esto de acá
suma de fuerzas en Y es suma de las fuerzas en Y, o lo que serían verticales. Bien, yo no puedo sumar las de X con las de Y. Ahora, si hay una fuerza diagonalizada, ya sabrán ustedes entonces que esa fuerza tiene que tener un valor en X y un valor en Y para que lo consideren en la suma de cada uno de esos ejes. Por lo tanto, las fuerzas horizontales van con las horizontales y las verticales con las verticales. ¿Listo? No puedo cruzar ejes. Como en este caso de acá, dice dos fuerzas coplanares. Esto de coplanar significa que comparten el mismo sistema. Entonces, ambas están sobre el plano cartesiano, pero están diagonalizadas. Entonces dice, dos fuerzas coplanares actúan sobre el cuerpo en el punto O, acá, presentado en la figura. Determine la fuerza resultante o su resultante de manera gráfica. Obviamente también lo vamos a hacer de forma analítica. ¿Listo? Entonces, por favor, tomemos nota ahí del punto, o me dicen si le toman captura de pantalla y me dicen cuando me pueda trasladar entonces a el tablero para hacer el ejercicio con ustedes. ¿Aló? Ya lo puedes cambiar, profe. ¿Listo? ¿Para todos? ¿Para todos? Bueno, Sí, profe. entiendo que sí. Ay, no me está dejando. Perdón. Perdón, tanto cambié pantallas que necesito llevarme el dibujo. Ahora sí me voy al tablero. Bien, ahí ya lo ven. Estoy en el tablero y pegué el dibujo, ¿sí? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces nos piden hallar las componentes. Entonces lo primero que hacemos es hallar componentes de F1 y también de F2. Y después sumar. ¿Listo? Sumar componentes. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, vuelvo sobre el diagrama de fuerzas. Bien. Lo voy a hacer acá. Recuerden, por favor, el diagrama de fuerza entonces es el esquema gráfico de lo que está sucediendo sobre el cuerpo. Ese cuerpo entonces tiene lo siguiente, tiene masa. Si tiene masa, tiene ¿qué? ¿Aló? Si el cuerpo tiene masa, tiene ¿qué? ¿Qué fuerza? Eso. Peso. Sí, señora, dirigido verticalmente hacia abajo. Listo. Bien, aquí tenemos el peso. ¿Listo? Tenemos también por otro lado las dos fuerzas que están actuando. Entonces la fuerza 1. Bien, la fuerza 1. Y la fuerza 2.
Bien. Entonces, fuerza 2, fuerza 1, peso. Aquí tenemos 39.5 grados y aquí tenemos 50 grados. Bien. Y tenemos entonces las componentes. Entonces, estas serían como las componentes de la fuerza 2 y estas serían las componentes de la fuerza 1. Miren ustedes. Bien, entonces esta sería la fuerza 2 en Y, esta sería la fuerza, perdón, en Y, sería la fuerza 2 en X, fuerza 1 en X y fuerza 1 en Y. Miren todas las fuerzas que salieron, bien, con las descomposiciones. Y ahí ya podemos ver que puedo ver cuáles son las horizontales y cuáles son las verticales. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, por lo anterior, entonces vamos a hallar ahora sí las componentes. Bien. Entonces las componentes para la fuerza 1 son la fuerza 1 en X y la fuerza 1 en Y. Entonces, para este caso sería la fuerza 1 por el coseno, bien, de 39,5 grados. En Y sería la fuerza 1 por el seno de 39,5 grados. ¿Listo? Entonces la fuerza 1 ya sabemos que vale, perdón, 50 y 60, entonces aquí esta vale 50 y esta vale 60, entonces vale aquí 50 por el coseno de 39,5 grados y 50 por el coseno de 39,5 grados. Hacemos esta estimación en la calculadora. Bien, hacemos esa medida en la calculadora y resolvemos. 50 por coseno de 39,5, 38,58, newtons. Por favor, ¿quién me estima el valor de la Y, por favor? Treinta y 31,8. 31,8, gracias. Listo. Bien.
Bien, ahora vamos con las de la fuerza 2. Tiene fuerza 2 en X y fuerza 2 en Y. Mire, 2 en X y 2 en Y. Entonces sería F2 coseno de 50, F2 seno de 50. ¿Listo? Ay, hemos dicho que esta vale ¿cuánto? Vaya madre, se me olvidó. 60. Entonces 60 newtons por coseno de 50. 60 newtons por seno de 50. ¿Cuánto de esos valores, por favor, estimémoslos? ¿Listo, El muchachos? primero da 38,56. 38,56, gracias Michelle. ¿Y este? 45,96. 45,96 newtons. Bueno, aquí tengo que hacer una observación entonces para ustedes muchachos y es la siguiente. Bien, quiero que observen lo siguiente. Esta fuerza 2 en X irá en el sentido positivo o negativo. Está acá. Negativo. Negativo. Entonces, Negativo. esta es negativa porque va hacia la izquierda. Bien. Entonces, esto es importante a la hora de poder estimar las componentes. Ya hay el valor, pero ahora me falta darle el sentido y la dirección, que es negativo, por eso le pongo el menos. Entonces, ahí ya hicimos el diagrama. Ya hicimos las componentes. ¿Qué nos falta ahora es? ¿Qué nos faltaría ahorita? Sumar. Bien. Sumar. Listo, entonces voy a hacer la suma por acá. Hijo de madre, se me acabó la clase. Listo. Ahora sí, suma de fuerzas. Decíamos que era por ejes. Suma de fuerzas en X. Bien. Primeramente en X y luego hacemos la de Y. Entonces voy a reducir un poquito el esquema. Ahí lo aprecian mejor, ¿cierto? Ya lo ven completo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, sumar en X. ¿Cuántas fuerzas hay en X? Miren el esquema. Díganme cuántas fuerzas hay en X. 1, 2, 3, ¿cuántas? 2. ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería la positiva? ¿38,58 newtons? Sí, entonces la fuerza 1 en X, mírenla. La fuerza 1 en X, más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Aló? Menos. Menos la fuerza 2 en X. Bien, esta es positiva, esta es negativa. Listo, entonces operémoslas. La fuerza 1 en X nos da 38,58. Y esta nos da 38
33.56. Bien, eso es básicamente ¿cuánto? 0, nos da 0,006. 0 significa que el cuerpo no se mueve horizontalmente. Porque la suma de fuerzas dio igual a 0. Bien, por ese motivo. Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas en Y. Bien, suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles serían las positivas en Y? ¿Cuáles serían positivas en Y? Las dos son positivas, ¿no? Entonces, la fuerza 1 en Y es positiva y la fuerza 2 en Y es positiva. Estoy hablando de esta y de esta. Van hacia arriba. ¿Cuál sería negativa? ¿Cuál sería negativa? ¿Hay una fuerza negativa en ese eje? No. No. ¿Cuál? ¿El peso? El peso, sí señora. El peso va hacia abajo. Entonces la No era suma de... menos 45. Listo, entonces eso es lo que vamos a mirar. Entonces la fuerza 1 en Y ya sabemos que es de 31.8. La fuerza 2 en Y sabemos que es de 45.96. Y el peso, entonces muy bien, Peñuela, muy bien. El peso es masa por gravedad. La masa es de 4.5 kilogramos. Entonces, ay, entonces el peso es la masa, 4,5 kilogramos, por la gravedad, manejémosla como 10 metros por segundo al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cuánto da la suma de estos dos, muchachos? 31.8 más 45.96. ¿Cuánto da? ¿Aló? ¿Alguien que me regale la suma de estos dos valores, por favor? ¿Aló? ¿Aló? No, esos chinos están durmiendo. Listo, 77.76 newtons. Este valor por este valor se multiplican antes de restar. 4,5 por 10 me da 45, entonces menos 45 newtons. Bien. Entonces ahora se restan. Entonces la suma de fuerzas en Y sería 77.76 menos 45 nos da 32.76 newtons. Como la suma de fuerzas es diferente de 0, como la suma de fuerzas es diferente de 0, el cuerpo se mueve, o sea, se acelera. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Según ese resultado. Hacia arriba. Hacia arriba, sí señora. Listo. Bien, hacia arriba. Por lo tanto, el cuerpo tiene una aceleración. Entonces, ahí ya hicimos la suma de fuerzas. Bien. Bueno, voy a reducirlo un poquitín. Uy, pero me queda muy chiquito. A ver si aquí me queda completo.
Uy, no me alcanza a quedar completo. Bueno. Ay. Bien. ¿Listo? Por favor, dudas, preguntas, aclaraciones, si son tan amables. Aló. Aló. Profe, una pregunta. Ujú. Después de poner FY igual a 32,76 newtons y abajo pues FY igual a No, cero, diferente. o sea, Diferente. No, diferente. a, ya, ya, Como ya. no nos dio cero, nos dio diferente, significa que el cuerpo se mueve hacia arriba porque el resultado fue positivo. Listo, ya. Ujú. Bien. Por favor, claro, ¿está ahí? Aló. Sí, profe. Bueno. Anita, ¿alguna otra pregunta, duda, por favor? Que creo que ya acabamos. No, señor.